Buenas tardes. Hay un equipo que se llama Millonarios. Bueno, sí, digamos que los nombres de los equipos nacionales más o menos, pero pues que yo sea como fan y sepa de las cosas que giran en torno al contexto del fútbol, no. Nada, no, no le llama la atención para absolutamente nada. ¿Está bueno? No. Bueno, pues ahí le cuento, hermano, que hay un gran equipo que se llama Millonarios. Bueno, pues yo le creo. Gracias, amigo, muy amable por creerme. Am, Marley, ¿te gusta el fútbol? No, profe, la verdad, no. No, nada, ¿no? Pues de pronto sí cuando juega la selección, pero ahorita, digamos, no. Ahorita en estos momentos no me parece muy necesario el fútbol. Que porque ahorita juega la selección, ¿no? Ujú, Ahorita sí, en la media verdad hora hasta hoy me enteré que jugaba. jugaba la selección porque mi mamá me preguntó si no. Ni te hubieses dado cuenta. Ujú, sí, señor. Ah, bueno, ok. ¿Y qué dice Derly? ¿Qué dices No, tú, profe, Derly? tampoco no soy Nada, ¿no? aficionada al fútbol. No, pero ¿qué pasa con esta No. gente? Bien, muy bien. Es comprensible, ¿no? Y que lógicamente muy bien que, pues, que, 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 que prefieran entonces el conocimiento al fútbol. Aunque dentro del grupo, dentro de la parte deportiva, se genera unos intereses, conceptos del trabajo en equipo. El trabajo en equipo desde la parte organizacional es muy importante. Desde el trabajo del aprendizaje organizacional también es supremamente importante. Entonces, es muy interesante como verlo a partir de las orientaciones que puede estar dando el coach, el, lo que puede estar haciendo el director técnico, el entrenador, para poder lograr objetivos, porque el objetivo de un equipo de fútbol o de cualquier equipo deportivo es ganar. Entonces todo su planteamiento de juego va encaminado a conseguir ese objetivo. Y para hacer buenos equipos tienen que generar conocimiento, tienen que generar aprendizaje, que casualmente es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el aprendizaje organizacional. ¿Sí? Eh, Nosotros vamos a comenzar de una vez. Nosotros todos los días estamos aprendiendo cosas, todos los días generamos nuevos conocimientos, obtenemos consecuencias con respecto a ciertos comportamientos y esas consecuencias nos determinan un aprendizaje. Aprendemos, según dice Albert Bandura, que es un psicólogo, dice Albert Bandura que hay algo que se llama aprendizaje por observación, ¿no? Y ese aprendizaje por observación lo, lo identifica o nos identificamos con personas que para nosotros son importantes, ¿sí? En últimas, como que le prestamos más atención a las personas que nos llaman más la atención y le prestamos menos atención a las personas que eh, pues como que nos pasan desapercibidos. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice Marley, lo que dice Cristian, lo que dice Derly, pues para ustedes, si yo les menciono a Jerry Mina, ustedes no saben quién es, ¿no? ¿Cierto? Ustedes no saben quién es Jerry Mina, ¿no? O si lo han escuchado. Sí, ese sí, profe. Ah, bueno, Marley se ha escuchado. Ah, bueno, pero tampoco estás como tan eh, aislada del fútbol, ¿no? Pues que no me guste no quiere decir que uno no sepa un poquito, Ah, bien, pero pues uno excelente. sabe qué es. Creo que a él lo habían llevado al Barça o algo así. Es ese muchacho alto. Uno No sé negrito él, qué tan cierto sea. uno morenito él, que, que estuvo en el Barça, pero que no caló el hombre allá, no caló, pero sí, sí, exactamente.
Entonces, si entendemos un poco el concepto del aprendizaje como la capacidad que tiene la persona para generar nuevos conocimientos y para lograr solucionar problemas de la vida, podríamos decir de que nosotros entonces aprendemos todo el tiempo. Y como les decía, pues hay aprendizajes significativos, hay aprendizajes que nos ayudan a lograr objetivos y nos hacen la vida un poco más fácil. Entonces, cuando hablamos de los estilos y las teorías del aprendizaje, tenemos que remitirnos a algunas que son muy importantes y que se deben entender. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, para el lunes, investiguen las diferentes teorías del aprendizaje. Hablan de la teoría conductista, hablan de la teoría cognitiva, del constructivismo, del aprendizaje social. Entonces, por favor, investiguen, Christian, Marley, Gilbert, Berley, investiguen sobre las teorías del aprendizaje. ¿Qué nos dicen las teorías del aprendizaje? Voy a mencionar algunos conceptos importantes con respecto al aprendizaje. Pues lógicamente, pues tenemos que manejar el tema desde el punto de vista en general y posteriormente centrarlo en lo que nos compete, que en este momento sería el aprendizaje organizacional, que es lo que ustedes están pues como tratando de generar como ese conocimiento. Pero es importante hablar de aprendizaje porque cuando uno llega a una parte, uno no sabe qué hacer, ¿no? Así como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Y eso está relacionado, como le digo, con el aprendizaje observacional. Si yo veo, por ejemplo, que un compañero de trabajo está teniendo una serie de comportamientos como llegar tarde, como tener algún tipo de comportamiento como negativo, como agresivo, entonces yo voy a mirar qué tipo de respuesta él está dando y qué consecuencias tiene. Esa consecuencia tiende a ser positiva o negativa. Por ejemplo, si él llega tarde, entonces estamos diciendo de que el jefe lo sanciona. ¿Cuál fue la conducta? Llegar tarde. ¿Cuál fue la consecuencia? Una sanción, ¿sí? Un memorando, o le reducen el salario, o le dicen que salga a las 7, 8 de la noche, si la hora de salida es a las 6 o 5 de la tarde. Entonces, dependiendo de dependiendo de la conducta que yo emita, voy a obtener un resultado, una consecuencia. Entonces, yo aprendo de que esa conducta ha sido negativa. Ha sido negativa y luego, pues esa situación lo que me lleva a mí a aprender es de que eso yo no lo tengo que repetir. Ahora, si yo soy muy comprometido con la empresa, con la organización, y resulta de que saco buenas ideas, mi jefe me premia, entonces yo también aprendo. Por eso yo digo que la gente aprende por medio de los éxitos y fracasos de los demás o de uno mismo. ¿Sí? Si nosotros observamos, por ejemplo, que Gilbert quiere conquistar a una chica, un ejemplo, ¿sí? Y Gilbert entonces lo que hace es llegarle con una rosa, una tarjeta, entonces la chica se va a derretir con la conducta que está presentando Gilbert. Entonces observamos que Gilbert obtuvo una consecuencia positiva porque la niña se lanzó y lo abrazó y le dijo cuánto lo quería. ¿Ven? ¿Cuál fue la conducta de Gilbert? Pues conquistar a esta chica siendo
siendo muy cordial, siendo muy cariñosa, siendo muy amable. Y la consecuencia fue eh, pues el premio, que fue el abrazo, que resultaron siendo novios en última. ¿Sí? Por otro lado, si yo observo que Cristian, ¿sí? Quiere conquistar a una chica y Cristian de pronto no tiene las mismas conductas de Gilbert, como Cristian es un poco más, es un ejemplo, discúlpame Cristian, eh, si por ejemplo Cristian lo que hace es ser un poco tosco, apático, indiferente, la trata fuerte, entonces pues, lógicamente eso lleva a que la niña no ni lo voltea a mirar. ¿Qué aprendimos? Por medio de ese aprendizaje observacional, aprendimos que, eh, aprendimos que esas conductas no fueron significativas, no fueron positivas ni favorables, por lo que pues, no hay nada positivo en eso. Y así hay una gran cantidad de teorías del aprendizaje. ¿Sí? Entonces yo por eso les dije, por favor, investiguen sobre la teoría del conductismo, que habla del aprendizaje, que hablen de la teoría del cognoscivismo, del sistémico, del aprendizaje social. Se me escapa alguno, pero quiero que ustedes investiguen. Cada una de esas teorías, pues, lógicamente, tiene sus exponentes, como Jordan, como Skinner, como Pavlov, ¿sí? Como Bandura. Entonces, quiero que ustedes investiguen para el lunes ese tema de las teorías del aprendizaje y aquí las manejamos y las explicamos. No se preocupen que si no las comprendemos, entonces no hay problema. No hay problema por eso. Acá yo les explico. Pero nos vamos a centrar en algo que va a generar como el conocimiento, lo que necesitamos, que es el aprendizaje organizacional. Entonces, voy a compartir un corto video que nos habla de qué es el aprendizaje. Vamos a mirar, si quieren, tomen apuntes con respecto a este tipo de aprendizaje y vamos a entender qué es lo que les dicen, por favor. Entonces, permítanme, por favor, ya les comparto el video y luego retomamos ya lo que es la parte teórica de lo que nos dice este video. Entonces, permítanme, por favor. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Ok, gracias. Miremos entonces. Miren de qué manera se puede presentar el aprendizaje en este video, cómo son las consecuencias, porque lo que nosotros aprendemos diariamente, pues hace que nosotros tengamos o mayor experiencia o mayor conocimiento, pero seguramente lo que antes hacíamos mal ya no nos va, es decir, lo vamos a modificar, y eso es aprendizaje. Entonces, miremos este video, por favor. El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. El aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta, porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tráfico. A todo esto, ¿qué es aprender?
El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la iteración del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas, el conductista y el cognoscitivista. La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal, habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación,
El deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al video? Fíjense ustedes, muchachos, que la relación que nos plantean en el video con respecto a la memoria, con respecto a la motivación, que era lo que yo les decía a ustedes, que si de alguna u otra manera algo nos llama la atención, seguramente vamos a prestar más atención. Si yo coloco a un niño a que lea un texto que tiene solamente letra o a que juegue en Xbox o alguna de estas consolas, seguramente va a querer aprender más de las consolas que no la lectura de ese libro que no tiene absolutamente ningún dibujo ni diagrama, solamente texto. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que nosotros aprendamos por medio de la parte motivacional. En la medida que yo tenga mayor motivación, seguramente voy a generar mayor atención. Ahí está la relación. Motivación, atención. En la medida que yo tengo atención, yo voy a generar memoria. Es decir, las huellas de memoria quedan muy bien cimentadas, quedan muy bien establecidas y eso genera aprendizaje. Pero el aprendizaje también requiere de otra característica que es, perdonen un instante por favor. Un instante, por favor. Eso queda en el primer piso, ¿cierto? De Idine, ¿cierto? De la 77. Bueno, su merced, muy linda, gracias por llamar, muy amable, gracias, que esté muy bien. Lo mismo, gracias, hasta luego. Aló. Bueno, ya, qué pena con ustedes, muchachos, porque se me quedaron los resultados médicos en Idine que me hicieron hoy. Entonces me estaban llamando para que fuera a recogerlo. Bien, les estaba planteando que el asunto de lo que tiene que ver con el aprendizaje, la motivación, asociando esos temas, que cuando yo adquiero mayor motivación por lo que yo estoy aprendiendo, genero más atención. Y esa atención permite que yo adquiera el aprendizaje de una manera mucho más significativa, mucho más fácil. Pero ¿qué pasa entonces
hay algo que se llama la teoría del desuso. Y esto quiere decir de que si yo no practico, si yo no repaso, si yo no pongo en práctica las cosas que he aprendido, pues lógicamente esto se tiende a perder. Por eso se llama la teoría del desuso, porque no le estoy dando relevancia a eso y simplemente lo dejo y eso se va perdiendo. Entonces, centrándonos un poco en la parte del aprendizaje, de ese aprendizaje organizacional, permítanme, bueno, ahí nos decían a nosotros que el aprendizaje es la forma en que creamos nuevo conocimiento. ¿Y para qué creamos nuevo conocimiento? Pues para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro desempeño, para mejorarnos nosotros mismos, en última, ¿sí? Entonces, el aprendizaje, lo más importante es entender que a nivel organizacional, este aprendizaje está basado en aplicar el conocimiento para un propósito y aprender del proceso y del resultado, ¿sí? Entonces, digámoslo que con este concepto de aprendizaje organizacional se está describiendo el aprendizaje como un puente entre el trabajo y la innovación, ¿sí? Esto quiere decir de que el resultado que tiene la persona, sea individual o grupal, está generando cambios en su contexto y va a determinar entonces que va a conseguir objetivos de una manera mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje es un producto directo de esa interacción, de ese intercambio, de ese puente entre el trabajo y la innovación. De tal manera que la teoría del aprendizaje organizacional se basa en la comprensión de algo que se los voy a mencionar. Son modos de funcionamiento, en última. Se llama la teoría expuesta. Esta teoría expuesta se refiere a la parte formal de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de la organización, cada empresa tendrá varias normativas con respecto a la forma en que nosotros esperamos que los empleados deban comportarse. ¿Qué dicen entonces esa normatividad? Pues de que estamos hablando de la hora de llegada, de la hora de salida, cómo tienen que ir vestidos, cómo tienen que atender, cómo tienen que manejar la parte de logística, cómo tienen que arreglar las cosas, cómo tienen que recibir, cómo tienen que entregar. Es decir, es algo que está asociado a las normas o directrices que tiene una organización, ¿sí? Entonces, esa es la teoría expuesta, que nos dice que nosotros debemos comportarnos de acuerdo a unas normas o reglas que establece la organización, ¿sí? Si el equipo no funciona, si la gente no funciona, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intente reiniciar. Y luego, póngase en contacto, por ejemplo, con el departamento de las TIC, ¿sí? Digamos que eso sería como un proceso normativo. No intente hacer si usted no conoce nada, simplemente siga ese protocolo. Entonces, digamos que esa es una teoría expuesta, ¿sí? Ahora, la teoría del uso, esta es la forma actual de hacer las cosas. Las personas rara vez siguen la teoría expuesta y se basarán en la interacción y el intercambio de ideas para resolver un problema. Es decir, en la medida que yo estoy trabajando y me estoy dando cuenta de que por haber hecho esto, obtuvo una consecuencia favorable, o por haber hecho esto tuvo una consecuencia desfavorable, entonces yo
voy a estar como probando esa teoría en uso. Y eso me permite a mí entonces resolver problemas o aprender de ellos, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser la forma en que alguien realmente resuelve un problema en su computadora, investigando en los foros, pidiendo a los compañeros de trabajo opiniones. O sea, busca la manera para generar una solución del problema. El aprendizaje organizacional tiene como propósito crear un ambiente propicio. Se anima entonces a las empresas. ¿Qué tiempo tenemos nosotros? A ver, 6 minutos. Se anima a las empresas a aceptar la teoría del uso y que sea fácil para la persona interactuar con su entorno, ¿sí? Y que el trabajo lo utilice de una manera libre y no estructurada. Digamos que se está generando en esta organización como una autonomía, como, mira a ver usted cómo lo maneja, ¿sí? De acuerdo a las experiencias, de acuerdo a lo que usted sabe, mire de qué manera usted lo maneja, ¿sí? Pero, pues, eso sería como ese manejo de la autonomía como tal, ¿sí? Esencialmente, se debe proporcionar el ambiente adecuado para la organización, sin ningún tipo de procedimientos formales. Digamos que esto es algo más como de aprendizaje autónomo, porque de acuerdo a lo que yo estoy generando, voy obteniendo resultados. En la teoría expuesta es totalmente lo contrario. Y acá siguen normas y se tienen que seguir. Entonces, digamos que esta teoría expuesta está muy ligada a las empresas que son muy tradicionales, que son muy conservadoras y que quieren siempre tener el control de absolutamente todo. En cambio, si estamos hablando de un aprendizaje autónomo, quiere decir de que la organización está dando la oportunidad a la gente a que entienda que puede obtener buenos resultados. Que si se equivocó, bueno, no hay problema por eso. Lo importante es de que se aprenda de esa falla, de ese error, y no lo cometa al futuro, porque nada estaría haciendo o no se estaría generando aprendizaje si lo que nosotros hacemos es de que nos equivocamos y seguimos en esa misma línea, equivocándonos. Eso a nivel organizacional pues no genera buenos significados, ¿sí? No es significativo, ¿sí? Entonces, está diciéndonos que el aprendizaje organizacional se transmite a través de una socialización, a través de una educación, dependiendo si es una empresa conservadora o es una empresa que genera aprendizaje autónomo, pero, digámoslo, está llevando a los trabajadores a ese lineamiento, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el aprendizaje organizacional se transmite a través de la socialización, porque interactuamos, de la educación, porque aprendemos de lo que observamos, o de lo que hacemos, o de las inducciones, o de la capacitación, o por la imitación. Y eso hace que se pueda cambiar con el tiempo como resultado de todo este tipo de procesos de aprendizaje. Dentro de la teoría del aprendizaje organizacional hay 3 niveles de aprendizaje. Tengan en cuenta esto, muchachos. 3 niveles de aprendizaje que pueden presentarse en una organización. Primero, el aprendizaje individual, el aprendizaje de bucle doble y el heteroaprendizaje, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de ellos. El aprendizaje individual, pues como su nombre lo indica, se compone de una retroalimentación cuando la estrategia se modifica en respuesta a un resultado inesperado. Es decir, de las correcciones de los errores, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es de que yo necesito corregir el error que yo cometí. Entonces, yo mismo hago esa retroalimentación
y trato entonces de encontrar la solución a ese error cometido. Era algo así como les había explicado ahorita, de que si yo sigo cometiendo los mismos errores, pues yo estoy generando aprendizaje, estoy actuando de una manera muy mecánica, supremamente mecánica. En cambio, el aprendizaje de bucle doble, el aprendizaje que resulta a partir de un cambio en la teoría en uso. ¿Qué es lo que dice acá esto? Los valores, las estrategias, los supuestos que rigen, los valores, las estrategias, los supuestos que rigen la acción, se cambian para crear un entorno eficiente. Es decir, que utilizamos toda la cultura organizacional, toda la estrategia organizacional para que los administradores tengan un proceso de aprendizaje mucho más significativo, porque estamos hablando de que estamos haciendo uso de esa teoría que nos permite a nosotros entender de que los trabajadores pueden dar mucho más, porque eso están los valores organizacionales, porque eso están las estrategias organizacionales. Eso sería la teoría del bucle doble, es decir, de que nosotros estamos basándonos en los valores, las estrategias y los supuestos que rigen a la organización. Ahorita nos va a retirar la plataforma, vamos a continuar con el tema, ahorita que regresemos, y les voy a dar unos autores para que ustedes los investiguen y los socialicen el lunes también, que tiene que ver con las teorías que yo les estaba planteando ahorita.